Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico y que vengan con ganas de desentrañar un misterio que, honestamente, nos ha dejado a todos con la boca abierta. Hoy nos sumergimos en una trama que suena a telenovela de las buenas, pero que por lo que parece, está ocurriendo en la vida real, o al menos, eso nos sugiere el titular que me tiene dando vueltas en la cabeza desde hace rato. ¿La madre de Kerem se une al padre de Hande, que traman juntos? Sí, lo han oído bien. Dos personas que hasta donde sabemos no tenían una conexión directa, ahora parecen estar unidas en algún tipo de propósito. La madre de Kerem, una figura que quizás conocemos por su papel en la vida de Kerem, y el padre de Hande, otro pilar fundamental en la vida de Hande. ¿Qué podría haber en común entre estas dos personas? ¿Es una alianza profesional, personal, o algo mucho más intrigante? Quédense conmigo hasta el final porque vamos a analizar todas las posibilidades, las más locas y las más probables, y a especular sobre las posibles repercusiones de esta unión inesperada. Y antes de empezar a desgranar este misterio, si aún no lo han hecho, por favor, denle al botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas investigaciones y análisis. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora, vayamos al meollo del asunto. La madre de Kerem y el padre de Hande. Pensemos en los escenarios posibles. Primero y quizás el más obvio si hablamos de personas que ya conocemos en este universo de Kerem y Hande, podría ser algo relacionado con ellos dos directamente. Están planeando una boda sorpresa para sus hijos. Podría sonar un poco descabellado, pero en estas historias, a veces lo más inesperado es lo que sucede. Imaginen si Kerem y Hande ya están juntos, o si hay alguna tensión romántica entre ellos, sus padres podrían estar conspirando para unir sus destinos de forma oficial. Quizás quieren acelerar las cosas, o tal vez están reaccionando a algún obstáculo que ven en el camino de la relación de sus hijos. Podrían estar organizando algún tipo de evento familiar, una reunión que culmine en un compromiso, o incluso estar financiando un proyecto que obligue a Kerem y Hande a pasar más tiempo juntos y, quién sabe, a enamorarse perdidamente. Pero, ¿y si no se trata de Kerem y Hande directamente? La frase dice que se unen. Esto podría significar una asociación de negocios. Pensemos en la madre de Kerem. ¿Tiene ella alguna faceta empresarial que no conozcamos? ¿Es una inversora? ¿Una empresaria exitosa en su propio derecho? ¿Y el padre de Hande es él un hombre de negocios? Si ambos tienen intereses financieros, es completamente plausible que hayan encontrado un terreno común para invertir, crear una empresa conjunta, o fusionar sus respectivos negocios. Podrían estar lanzando un nuevo producto, una nueva marca, o expandiendo sus operaciones a nuevos mercados. Esto, por supuesto, podría tener ramificaciones interesantes. Si sus negocios están relacionados de alguna manera con Kerem o Hande, esto podría significar un cambio en sus vidas, quizás nuevos roles, nuevas responsabilidades, o incluso un aumento en su patrimonio que les permita llevar a cabo sus sueños. Ahora, salgámonos un poco de la órbita de Kerem y Hande y pensemos en algo más general. ¿Podría ser una alianza política? En algunos contextos, las alianzas familiares y empresariales a menudo se entrelazan con la influencia política. Si la madre de Kerem y el padre de Hande son figuras influyentes en sus respectivas comunidades o en algún sector específico, podrían estar uniéndose para apoyar a un candidato, para impulsar una iniciativa legislativa, o para ejercer presión en algún asunto de interés público. Esto podría ser desde algo tan inocente como organizar un evento benéfico para una causa importante, hasta algo más complejo como formar un lobby para defender sus intereses. Otra posibilidad, y esta podría ser la más dramática, es que haya un secreto del pasado que los une. Quizás los padres de Kerem y Hande se conocieron hace mucho tiempo, antes de que Kerem y Hande nacieran, y ahora han retomado ese contacto por alguna razón. Podría ser una vieja amistad, un antiguo amor, o incluso un asunto pendiente. Imaginen si hay una deuda del pasado, una promesa que hacer, o incluso un secreto familiar que están tratando de desvelar o mantener oculto. Esto abriría un abanico de posibilidades narrativas, desde la resolución de un misterio antiguo hasta la resolución de una injusticia. Consideremos también el aspecto de la venganza. ¿Podrían estar tramando algo contra alguien? Quizás Kerem y Hande sin saberlo han ofendido a alguien en el pasado, o quizás hay alguien que les ha hecho daño a sus familias, y ahora los padres se han unido para buscar justicia o para desmantelar a esa persona o entidad.
La venganza puede ser un motor poderoso, y si estos dos padres sienten que se ha cometido una injusticia contra sus hijos, ese o contra ellos mismos podrían estar tramando un plan de represalia. Esto podría implicar desde estrategias de desgaste hasta planes más elaborados y arriesgados. ¿Y si es algo relacionado con el patrimonio? Quizás la madre de Kerem y el padre de Ande son los custodios de un gran legado, una herencia considerable que podría ser disputada. Podrían estar uniéndose para proteger ese legado, para asegurarse de que se distribuya de manera justa, o incluso para reclamar lo que consideran que les pertenece. En las historias de riqueza y poder, las disputas de herencia son un tema recurrente y a menudo generan las tramas más complejas. Otra idea que me ronda la cabeza es la posibilidad de que estén buscando un objetivo común para mejorar la vida de Kerem y Ande, pero de una manera que ellos no esperan. Quizás se trata de una medida de protección. Tal vez hay una amenaza externa que nosotros desconocemos, y los padres, al unirse, están coordinando sus esfuerzos para salvaguardar la seguridad de sus hijos. Podrían estar moviendo influencias, invirtiendo en seguridad, o incluso planeando un traslado discreto. Pensemos también en la posibilidad de que estén planeando una sorpresa para Kerem y Ande que no sea una boda. Quizás es un regalo monumental, una oportunidad única en la vida que les quieren brindar. Podría ser la financiación de un proyecto soñado, un viaje alrededor del mundo, o la compra de algo que siempre han deseado. Si los padres son personas con recursos, esta opción no es para nada descabellada. Ahora, unamos estas ideas y veamos cómo podrían encajar en un panorama más amplio. Si por ejemplo se trata de una alianza de negocios, ¿están sus negocios interconectados? El negocio del padre de Ande podría beneficiarse de la experiencia o los contactos de la madre de Kerem. O viceversa. Si se trata de Kerem y Ande, ¿hay algún interés mutuo de los padres en que sus hijos se casen o establezcan una relación duradera? Quizás hay afinidades familiares que ellos no ven, o intereses económicos que se beneficiarían de una unión. Otro ángulo interesante es la posibilidad de que ambos padres tengan hijos en común con otras personas y que estén ahora juntándose, no necesariamente para unirse románticamente, sino para formar una nueva familia extendida, por así decirlo. Podrían estar organizando actividades conjuntas para sus hijos y para los hijos del otro, o quizás están lidiando con algún tipo de problema o situación que afecta a ambos lados de la familia. También es importante considerar la personalidad de los padres. ¿Son personas calculadoras y estratégicas? ¿O más bien impulsivas y emocionales? La naturaleza de su trama probablemente dependerá mucho de sus temperamentos. Si son personas de acción, podríamos estar hablando de un plan audaz. Si son más de reflexión, quizás sea algo que se está cocinando a fuego lento. ¿Y si la unión es para superar una adversidad personal? Quizás ambos han pasado por momentos difíciles en sus vidas, divorcios, pérdidas o enfermedades, y han encontrado consuelo y fuerza el uno en el otro. En ese caso, su unión podría ser una fuente de apoyo mutuo, y lo que tramean podría ser simplemente un plan para apoyarse mutuamente en sus vidas y quizás, en el proceso, sus hijos se ven beneficiados. Volviendo a la idea de los hijos, ¿qué papel juegan Kerem y Ande en todo esto? ¿Están al tanto de lo que sus padres están tramando? Si lo están, ¿están de acuerdo? Si no lo están, ¿cómo reaccionarían al descubrirlo? La sorpresa y la revelación son elementos clave en cualquier buena historia. Pensemos en los escenarios más positivos. Podrían estar organizando un evento que reúna a ambas familias de una manera significativa, quizás para celebrar un hito importante de Kerem o Ande, o para fortalecer los lazos familiares. Podrían estar planeando un gran gesto de generosidad, algo que beneficie a la comunidad o a una causa benéfica que les importe a ambos. Y ahora, la pregunta del millón, ¿qué significa todo esto para el futuro? Si sus planes implican a Kerem y Ande, esto podría acelerar o cambiar drásticamente el curso de sus vidas. Si se trata de negocios, podríamos ver nuevas empresas, nuevos mercados, y quizás una mayor influencia en la esfera económica. Si es algo más personal, como una alianza para superar dificultades, podría significar un mayor bienestar emocional para ellos. Es fascinante cómo un simple titular puede abrir tantas puertas a la imaginación. Lo que está claro es que la madre de Kerem y el padre de Ande han decidido unir fuerzas por alguna razón. Y sea cual sea esa razón, es probable que tenga un impacto, ya sea grande o pequeño, en las vidas de quienes los rodean, especialmente en las de Kerem y Ande.
Para resumir, hemos explorado una serie de posibilidades fascinantes sobre qué podrían estar tramando la madre de Kerem y el padre de Hande. Desde planes para unir a sus hijos en matrimonio o para impulsar sus carreras, hasta alianzas de negocios, planes de venganza. O incluso la resolución de misterios del pasado. La naturaleza de su unión es por ahora un enigma, pero la anticipación de lo que pueda ser es, sin duda, lo que nos mantiene intrigados. Muchas gracias por acompañarnos en esta especulación. Ha sido un placer desentrañar estas posibilidades con ustedes. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que están tramando la madre de Kerem y el padre de Hande? Dejen sus teorías más locas y sus predicciones más sensatas en la sección de comentarios de abajo. Me muero de ganas de leerlas. Y si han disfrutado de este vídeo y les gusta que desentrañemos misterios juntos, no olviden darle un gran me gusta, compartir este vídeo con sus amigos y familiares, y si aún no lo han hecho por favor, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras. Hasta la próxima y recuerden, los secretos están ahí fuera esperando ser descubiertos.